Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, eh, docente. En esta ocasión, pues voy a explicar un poco lo que es el tema cambios y las permanencias políticas, económicas y sociales ocurridas entre el año de 1930 a 1990 y su influencia en la conformación del Perú de hoy, ¿no? Como sabemos que entre el año de 1930 a 1990 el Perú atravesó muchas transformaciones, ¿no? Y también sostuvo una estructura tradicional que consideraron su desarrollo, condicionaron su desarrollo, ¿no? En este caso. La comprensión de estos procesos, sus cambios y sus permanencias permiten interpretar con mayor em, claridad la historia nacional y entender eh, la configuración del Perú contemporáneo. Bueno, tanto aquellos cambios que influyeron, influyeron, ¿no? En lo que es en el sistema político, económico, social, ¿no? En lo que respecta a la conformación de nuestro Perú que conocemos actualmente. En el punto de política, hablamos de los cambios de régimen, ¿no? En este caso, lo que es el derrocamiento en ese entonces el presidente Augusto B. Leguía, ¿no? Que en 1930 marcó un fin de su época o de su periodo de gobierno autoritario y dio paso a lo que son una serie de gobernantes militares, incluso civiles, ¿no? Que buscaron de una u otra manera lo que es modernizar el Perú, ¿no? Posteriormente hubo surgimientos de muchos actores políticos, como el renacimiento, o mejor dicho, la creación del partido aprista, ¿no? Y en este caso de la izquierda unida. Eh, Emergieron como fuerzas políticas importantes, mientras que el Partido Civil, fundado por Manuel Pardo, continuó influyendo en la política peruana. También hubo un punto importante en lo que es el, este, la debilidad institucional, ¿no? Que a pesar de los esfuerzos por modernizar el Estado, de debilidad institucional, ¿no? Y la falta de esa fuerza, ¿no? Y la falta de ese arraigo de los partidos políticos en la sociedad peruana, pues en ese entonces persistieron. En lo que respecta al punto de la economía, ¿no? Hablamos entonces que muchos sabemos, ¿no? Que hubo mucha crisis económica, dependencias del país económicamente de otros sectores, o mejor dicho, del extranjero, y posteriormente una apertura económica. Vamos a hablar de este punto de la crisis económica, ¿no? Que en la década de los 80 afectó gravemente al país, generando mucha pobreza, mucha inflación, ¿no? Hubo mucho desempleo también, ¿no? En ese entonces. Eh, Ahora, la dependencia económica, el Perú consiguió, bueno, la economía peruana consiguió, mejor dicho, en ese tiempo siguió dependiendo de lo que es una gran parte de las exportaciones, ¿no? De los recursos naturales, lo que limitó su capacidad para diversificar y crecer de manera sostenible, ¿no? Ahora, en este caso, lo que es la apertura económica. Bueno, en el punto anterior, lo que es la dependencia económica, también hablamos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que el Perú tenía una deuda externa muy amplia en ese entonces, el cual venía arrastrando desde la época del presidente Augusto de Leguía, ¿no? En el cual el Perú ha sido considerado para ese entonces como un país de no inversión, llamándole entre comillas, ¿no? Donde que los extranjeros no podían invertir en nuestro país, ya que veían al Perú como un país que tenía mucha deuda, que no sabía sostener quizás una economía estable, ¿no? Para los peruanos, como la inversión también extranjera. Ahora, en lo que es la apertura económica, tenemos un punto también en el cual podemos resaltar, ¿no? En la década de los 90, el gobierno de Alberto Fujimori,
Entonces implementó políticas de liberación económica que abrieron al país nuevamente, ¿no? A la inversión extranjera y promovieron el crecimiento económico. Ahora en lo que es en el tercer punto, en el cambio social que sucedió en ese tiempo, pues hubo muchas migraciones, ¿no? La migración del campo a la ciudad, las personas empezaron a migrar a la ciudad, eh, transformándolo en, bueno, una sociedad peruana y que generó, mejor dicho, nuevos desafíos de cambios y económicos en el área urbana. En lo que respecta a educación y cultura, la expansión de la educación también, ¿no? Y la cultura que permitió una mayor participación en la ciudadanía y una creciente conciencia sobre los derechos y deberes, ¿no? De las personas. También en ese entonces, en lo que respecta a lo social, hubo mucha violencia, muchos conflictos, la violencia terrorista de grupos como Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, más conocido como la MRTA, ¿no? Que tuvo un impacto muy devastador, muy terrorífico, llamándole de esa manera, en la sociedad peruana, generando miedo, causando temor, desplazamiento de las personas de su lugar de origen a otras ciudades, ¿no? Y hubo en ese entonces muchas pérdidas humanas. También sabemos que detrás de estos terroristas hubo muchos narcotraficantes, ¿no? Que apoyaban a esos bandas criminales. Eh, Ahora, en resumen, lo que puedo recalcar es que entre el año de 1990 y 1930, el Perú experimentó muchos cambios, ¿no? Muchos cambios significativos, tanto en la política, económica y social. Entonces, que sentaron, ¿no? Las bases para su conformación actual, a pesar de esos desafíos persistentes, el país quizás ha logrado un avance en algunos aspectos, ¿no? Digamos que al 100%, pero un avance como lo que es la democracia y la apertura económica que, bueno, que hasta el año pasado ya el Perú ha dejado de pagar esa deuda externa que venía arrastrando desde el 30, ¿no? Desde el gobierno de Augusto Beleguía. Ahora podemos decir que tenemos un país democráticamente a un 80%, digamos de esa manera, ¿no? Y económicamente parcial estamos estables. Bueno, compañeros, profesora, eso es todo lo que respecta al tema y que tengan bonita tarde. Gracias.